Buenos días, amigos televidentes, sean cordialmente bienvenidos al espacio del Salvador al Día. En esta oportunidad nos acompaña en nuestros estudios el doctor Julio Eduardo Castro. Él es médico cirujano, pero es especialista en medicina biológica, así es que con él conversaremos acerca de los beneficios de esta medicina, en qué consiste básicamente y también lo que ofrece en cuanto a los tratamientos que usted pueda estar padeciendo de cualquier tipo de enfermedad que usted se imagine. Para ello, nosotros ponemos a disposición el número de teléfono en estudio, que es el 2283-0021, para que se comunique con nosotros y también pueda hacer cualquier tipo de duda que se le ocurra al doctor que nos acompaña en esta mañana. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, gracias de verdad por estar con nosotros a través del espacio del Salvador al Día. No, muchas gracias a ustedes por su invitación, es un gusto verdaderamente compartir con usted. Bueno, doctor, vamos a comenzar preguntándole lo básico. ¿En qué consiste la medicina biológica y en qué se diferencia básicamente con la medicina que nosotros conocemos normalmente? Mire, la medicina biológica fundamentalmente es un conjunto de técnicas y disciplinas orientadas a dar tratamientos que no produzcan efectos colaterales ni efectos secundarios. Además de eso, hacemos un enfoque holístico del paciente en cuanto a la parte psicológica, mental y física. O sea, no solamente la parte física. ¿Por qué hacen ese diagnóstico de la parte holística? ¿Cuerpo, alma, mente? Sí, porque resulta que muchas de las enfermedades son ocasionadas por un estado emocional del paciente. Entonces hay muchas personas que constantemente están recurriendo a la pastilla, por ejemplo, para una colitis, para una gastritis, para un dolor musculoesquelético, y resulta que su problema va más allá. Probablemente es un cúmulo de traumas, es probablemente un cúmulo de problemas emocionales. Recordemos que la parte emocional nuestra, el famoso estrés, es un mecanismo primitivo que nosotros tenemos para defendernos, para correr, para huir, para pelear. ¿Verdad? Eso es bueno. Si comienza a temblar en este momento que estamos en la tercera planta, salimos corriendo, ¿verdad? Eso es bueno. Pero si tú tienes un estrés, como tenemos un montón de salvadoreños y un montón de personas en el mundo, por la parte delincuencial, por la parte económica, por los hijos, en fin, y estamos sentados en un escritorio sufriendo ese estrés, se da un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo. Claro. Entonces ese proceso inflamatorio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, si nosotros no atacamos la base, ese proceso va a seguir, va a continuar. Entonces por eso es importante conocer también la parte emocional. Por otra parte, también es importante conocer integralmente al paciente. Nosotros, o por lo menos en mi clínica, no nos centramos en que si el paciente llega por un dolor de cabeza, me voy a centrar solo en la cabeza, a mandarle 1000 exámenes de cabeza. El problema de la cabeza puede venir de un trastorno a nivel del páncreas, a nivel del colon, a nivel del hígado. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, yo le pregunto, llega por una migraña, yo le pregunto por su defecación, él se extraña. Se extraña y dice, ¿qué tiene que ver mi intestino? Yo vengo a preguntarle al doctor por la cabeza, ¿verdad? Y es porque es importante, porque una persona que tiene estreñimiento está constantemente, el intestino está absorbiendo tóxicos que se encuentran en ese compartimiento, que son las heces. Entonces le está deshidratando y eso está circulando nuevamente en el torrente sanguíneo y eso le está ocasionando problemas. Y pueden dar dolores musculoesqueléticos, puede dar dolor de cabeza, pueden dar muchas cosas. Entonces la consulta, por ejemplo, que yo hago es con aparatos, con un montón de sistemas, con interrogatorio, una consulta un poco larga. La primera consulta dura probablemente unos 45 minutos, porque me interesa conocer todos los aspectos del paciente. Y para justamente conocer esa base del problema, doctor, ¿qué tipo de técnica utilizan? Porque no solamente es de preguntarle al paciente, por ejemplo, en este caso de la migraña, cuál es su problema para defecar o lo que sea, sino que tienen que haber una técnica en la medicina biológica o un paso a seguir para que ustedes determinen con exactitud cuál es la base del problema de esa enfermedad que padece el paciente. Sí, fíjate que en ese sentido la Clínica Integral de Medicina Biológica se encuentra bastante desarrollada técnicamente. Utilizo unos aparatos de bioresonancia, que es que pongo al paciente en un aparato y comienzo a buscarle, aunque él no me comente, comienzo a buscarle distintos aspectos relacionados especialmente con contaminaciones, contaminaciones de todo tipo. Ahí puedo llegar también al caso de que él tiene algo desde el punto de vista emocional. Entonces ahí es donde platicamos con el paciente. Y ocupamos otras técnicas para tratar de erradicar el problema de fondo, que es el problema emocional.
¿verdad? ¿Cómo funciona eso de la resonancia magnética? Porque muchas personas tienen como especulaciones o cierta duda de que qué tanto funcionará, qué tanto no funcionará, pero ¿cómo funciona eso específicamente de la resonancia magnética y cómo puede determinar específicamente qué es lo que padece un paciente? Fíjate que la resonancia magnética como tal es una técnica de diagnóstico de imágenes. En la clínica lo que hacemos es otra técnica que se llama bioresonancia. Okay. Entonces lo que nosotros hacemos es un análisis funcional del cuerpo. En la bioresonancia que todos conocen, en el MRI, en la resonancia magnética, lo que se hace es un diagnóstico de imagen. Sale una imagen y la imagen tú la ves y ahí puedes tú definir si el paciente tiene algún cambio morfológico, algún tumor o algo por el estilo. Ese no es el que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un sistema de bioresonancia por medio del cual comenzamos a analizar el funcionamiento de cada órgano, si el órgano se encuentra en un mal funcionamiento y cuáles pueden ser las posibles causas que están dañando ese órgano. Entonces, por ejemplo, llega el paciente y me dice que se siente mal o que se siente fatigado, que no sabe por qué, pues utilizamos también en la integración de la medicina los exámenes que tú conoces de sangre, laboratorios clínicos, pero también hacemos un análisis de bioresonancia. A través del interrogatorio nos orientamos a ver cuál órgano o cuál conjunto de órganos puede estarle fallando al paciente a través del interrogatorio. Luego vamos a la bioresonancia y comenzamos a analizar esos órganos posibles que pueden estar dañados y cuáles son las causas que lo están dañando. Ahí podemos encontrar trastornos relacionados con bacterias, con virus, con parásitos, con hongos, con contaminantes. Fíjate que, por ejemplo, en mucha gente que nos ha llegado de la zona de la costa del país, que tiene problemas renales, hemos encontrado el DDT en casi todos ellos. ¿Qué es el DDT? El famoso insecticida que se utilizaba hace muchos años en todas estas zonas para regar las algodoneras y no sé si lo han utilizado también en cañales. Pues el DDT está presente en muchas de las personas que tienen problemas renales. Entonces, yo analizo todo eso, insecticidas, pesticidas, todos los químicos que se utilizan en casa, vemos todos esos contaminantes, todo eso se mira en la bioresonancia. Ese es otro examen agregado al examen médico que nosotros hacemos. ¿Y puede ser, doctor, que en algún momento el nivel de estrés de una persona o el grado de depresión en el que se encuentre lleve al organismo, al mismo cuerpo, a adoptar ciertas bacterias o a adoptar ciertos contaminantes que lo lleven de repente a padecer de una enfermedad crónica, como por ejemplo el cáncer, digámoslo? Mira, fíjate que te voy a contar una anécdota rapidísima. Un señor muy conocido, tenía muchos negocios, viene económicamente, pierde muchísimo, entra en un estado depresivo, inmediatamente le viene el cáncer de estómago, posterior a eso. Es bien común que las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas estén asociados a un problema de estrés. Las personas que viven estresadas permanentemente tienen cambios en su nivel conductual. Aquí en el cerebro son notorios los cambios de una persona estresada. Una persona estresada no tiene buena concentración, no tiene buena memoria. Tú le decís, ¿y qué le pasa? Está pensando en el novio. ¿O qué le pasa? Le decís a la muchacha, ¿verdad? Porque está enamorado. Está enamorada, porque lo asocias con un problema emocional. Y de hecho los problemas emocionales nos dan un rendimiento bajísimo. Una persona sometida a un estrés permanente tiene un rendimiento intelectual muy bajo. ¿Porque las defensas se bajan? Esa parte iba. La parte intelectual se ve afectada. Y luego, el proceso inflamatorio que tú tenés en tu cuerpo, porque te comentaba de que cuando tú tienes estrés, el estrés te sirve para correr, te da para energía, para pelear, para defenderte. Entonces, ese proceso constante, inflamatorio, que está arrojando nuestro cuerpo en un momento determinado, puede dar un problema de cáncer o un problema de degeneración de algún tipo de enfermedad, la diabetes, por ejemplo. Si me está escuchando ahorita una persona diabética, no me dejará mentir de que un gran porcentaje de ellos asocian el inicio de la diabetes con un problema emocional fuerte. Dice, fíjese que a mí me comenzó la diabetes cuando se murió mi mamá, se murió mi papá, me robaron, me hicieron esto, perdí el empleo, tuve tal o cual problema, mi abuelita estaba bien grave. Entonces, la persona estaba tal vez en un borde de padecer la enfermedad
y el estado emocional se la desencadenó. ¿Una diabetes infantil se puede desencadenar también por ese tipo de factores o no tiene nada que ver? Porque un niño también está sometido a un grado de estrés. Sí, fíjate que normalmente la diabetes tipo 1 o la juvenil o de lo que le da a los niños tiene otros componentes. Tiene unos componentes relacionados con genéticos en cuanto a su páncreas, ¿verdad? Sin embargo, pueden haber niños gorditos, te voy a decir una palabra bien fea, pero niños obesos, que hemos dejado que los niños se vuelvan obesos, que en un momento determinado puede desarrollar la diabetes tipo 2, aún siendo un niño, ¿verdad? O sea, puede ser pequeño, 8 o 9 años, obeso, alimentándose un montón de dulces, sedentario, y ese niño puede desarrollar diabetes tipo 2, claro, ¿verdad? Además, imagínate tú, generalmente un niño gordito lo molestan mucho, le hacen el famoso mucho bullying y todo, entonces emocionalmente el niño no anda bien. Así que yo le recomiendo a las madres que no permitan que los niños se nos vuelvan obesos. Claro, ¿verdad? pero está la otra parte, porque conozco muchos niños que, por ejemplo, han desarrollado la diabetes por una cepa, porque, por ejemplo, le pongo el caso específico. Conocí hace poco el caso de una niña que me conmocionó de una manera increíble, sobre todo porque la niña desarrolló la diabetes porque ella padeció de dengue pequeña. Sí. Y la cepa creó resistencia en su organismo, que la activó, y le activó prácticamente la diabetes. En este tipo de casos, ¿qué se debe hacer? ¿Tiene algún tipo de esperanza a través de la medicina biológica de realmente sanarse? ¿Qué edad tenía la niña, dices? Más Aproximadamente 10 años o 13. Sí, mira, muy probablemente el proceso que ella tuvo infeccioso le pudo haber ayudado a que se desencadenara una diabetes previa que ella tenía. Claro. Muy probablemente, ¿verdad? Y eso se lo terminó de detonar. Sí, eso se lo determinó como el detonante que estábamos hablando del estado emocional. La persona probablemente va a ser un diabético. Puede ser genéticamente una predisposición diabética. Las hay, definitivamente. Ya estamos hablando del adulto. Pero si ese adulto come adecuadamente, hace ejercicio y además de eso su estado emocional es estable, entonces muy probablemente esa persona pueda alejarse definitivamente de contraer la diabetes. Pero si esa persona tiene una propensión y además de eso vive un gran estrés, está estresado todo el tiempo, tiene una alimentación inadecuada, no hace ejercicio, lo más probable es que va a desarrollar diabetes tempranamente. Claro. Ahora, leyendo un poco acerca del tema para prepararlo, me encontré con eso y dice que un tratamiento biológico pretende básicamente activar las defensas del organismo para favorecer la curación natural y un equilibrio entre el micro y macrocosmos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esto? Fíjate que nos habíamos quedado en la parte emocional de la visión integral, ¿verdad? Vamos a ir a esa parte final de que es bien interesante que tú mencionas, y es definitivamente que los medicamentos que nosotros utilizamos los medicamentos y técnicas pretenden estimular al organismo para que sea el organismo el que reaccione. Entonces, procuramos en lo posible de no darte medicamentos que solamente te supriman. Es decir, que tienes dolor y te voy a dar un supresor de dolor, ¿verdad? Tienes cualquier tipo, la misma diabetes. ¿Qué es lo que hacemos con la diabetes? En mi caso, los tratamientos de la diabetes, utilizo implantes de células madres, tratamientos de bioresonancia, medicamentos homeopáticos. Entonces, lo que trato yo es de sacar al paciente del régimen de medicamentos tradicionales, químicos. Cuando tú me decías la diferencia, es que básicamente en cuanto a la medicina se refiere, la medicina tradicional utiliza solo medicamentos químicos, supresores, activadores, anuladores de determinados procesos. Lo cual no significa que sea totalmente malo. No, no es malo, definitivamente. Yo soy médico, yo soy graduado en medicina, yo soy graduado de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y yo integro. Cuando es necesario utilizar un químico, claro, lo utilizo, pero el 80-90% de mi prescripción médica es orientada a utilizar otros elementos que no produzcan efectos colaterales ni secundarios. Pero muchas veces el paciente lo necesita y yo le agrego el químico. ¿Es una especie de complemento entonces? Es una medicina integrativa, que es diferente de la medicina alternativa. La medicina alternativa pretende, bajo las técnicas y conocimientos de personas que generalmente no son médicos, alternar la medicina tradicional. Es decir, por ejemplo, alguien que hace acupuntura y no es médico y hace acupuntura.
Él pretende con la acupuntura sustituir los tratamientos médicos. Claro. O alguien que hace fitoterapia y no es médico. Con la fitoterapia pretende sustituir los tratamientos médicos. Eso es alternativo, ¿verdad? Es una medicina alternativa. Yo lo que hago es una medicina integrativa. Lo que trato es de tener más armas en mi arsenal para poder atacar el problema. Y que se vean efectos mucho más, pues resultados más positivos y resultados a largo plazo, porque en realidad cuando se ataca un poco acerca lo de la salud mental que usted decía, cuando usted ataca básicamente ese estrés que está perjudicando a esa persona o esos niveles que están perjudicando a esa persona en otro tipo de situaciones, realmente está otorgándole al paciente mecanismos de autodefensa y permitirle también al organismo que no solamente a base de lo químico supere sus padecimientos. Sí, claro, como tú me preguntabas hace un momento con relación a la parte esta que estábamos hablando del estrés. El estrés, como te digo, da manifestaciones visibles, intelectuales del paciente, pero también ese proceso de estrés nos puede dar el proceso inflamatorio. Imagínate tú, nada menos el día de ayer, si me está viendo la señora que pasó con una de las señoras que pasó consulta conmigo, llega por un problema de colitis que no se le quita con nada. Iba a donde un médico, iba a donde otro, hasta que llegamos a la parte emocional, lo cual ella lo quería tener aislado completamente. Ella quería el medicamento que le quite la colitis, la gastritis, pero yo le veía que el estado emocional de la señora no era bueno. Tú puedes tener un dolor en cualquier parte de tu cuerpo, pero eso no quiere decir que te vas a deprimir. Vas a andar deprimida, puede ser, ay, ya moví la pierna y me duele, y seguís con lo que estás haciendo, ¿verdad? En general, sí te puede bajar un poquito el nivel intelectual por el dolor, pero no tanto. Pero si fundamentalmente tú ves enfrente tuyo una persona deprimida, con un estado depresivo que su rostro lo manifiesta, sus palabras lo dicen, sus acciones y todo lo dicen, lo más probable es que esa persona, a consecuencia de su estado emocional, ha llegado al problema físico, al problema somático. Y mientras no se le trate la parte intelectual, entonces la parte emocional, ella no va a mejorar. Y no va a haber resultados palpables, probablemente pueda haber resultados en un momento, pero no a largo plazo. Exactamente, entonces dentro de la medicina, cuando hablamos del microcosmos, hablamos del macrocosmos y todo, estamos hablando de la persona insertada en el mundo, con todo. O sea, todo nos afecta, no somos individuales, no estamos enclaustrados en una concha de que te vamos a ver en una forma individual y solitaria, solo el cuerpo. Claro, doctor, vamos a ir a una pausa comercial rápidamente, enseguida regresamos con más a través del Salvador al Día y esta interesante entrevista. Quédese con nosotros. Ey. No vieras qué bonito es este tema. Gracias por continuar con nosotros a través del espacio El Salvador al Día. Nosotros continuamos platicando con el doctor Julio Eduardo Castro, él es médico cirujano especialista en medicina biológica sobre este interesante tema. Les recordamos que nuestra línea telefónica está abierta para que se pueda comunicar con nosotros. El número de teléfono es el 22830021 para cualquier duda que usted tenga. Doctor, continuamos hablando de la medicina biológica y prácticamente yo quisiera preguntarle cuál es el tratamiento que se sigue básicamente en cuanto a las enfermedades más comunes que ustedes tratan. Bueno, depende. Fíjate que la clínica mía se ha especializado en 3 grandes áreas. Las 3 grandes áreas que yo más trato es las enfermedades degenerativas, el dolor y el cáncer.
El cáncer es un tratamiento que le ayudamos mucho a los pacientes que se encuentran en este momento con otro tipo de tratamientos y se le pueden incluso ayudar pues a soportar también los tratamientos tradicionales. Es decir, integramos como te decía. Las enfermedades degenerativas, pues estamos hablando a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel del hígado, a nivel de riñones, a nivel de las articulaciones, las degenerativas. Tratamos mucho que eso va muy de la mano con el tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor, pues trato las enfermedades artríticas en general, artrosis, en general todo el tipo de artrosis, que es el degeneramiento o desgaste que hay en las articulaciones, pues eso los tratamos también en la clínica. Entonces las 3 grandes áreas de tratamiento son esas precisamente. Ahora, tenemos una persona en nuestra línea telefónica, nos acompaña doña Milagro desde Soyapango. Bienvenida, señora, adelante con su interrogante. Bueno, se nos ha caído la llamada. Básicamente hablando acerca de esas articulaciones, de esas complicaciones, está de moda el famoso chikungunya, sí. Y sabemos que las complicaciones a largo plazo tras esta enfermedad son graves porque degenera las articulaciones. Sí. ¿Qué les puede decir a nuestros amigos televidentes que están en esos momentos viéndonos y escuchándonos en cuanto a esto? ¿Existe una alternativa a través de la medicina biológica para tratar de curar este tipo de consecuencias? Sí, mira, como te comentaba, uno de las grandes áreas de tratamiento que tenemos en la clínica nuestra es el dolor. Y el dolor musculoesquelético puede venir dado ya sea por los músculos, puede ser dado por los tendones, por la articulación misma. En el caso de la chikungunya concretamente, queda una artritis posterior al chic. De hecho, no me dejarán mentir los reumatólogos que a muchos los están tratando como que fuera una artritis. Ya cuando tienen 1 mes, 2 meses de que les ha pasado la crisis inicial y continúan con esos dolores terribles en distintas partes del cuerpo, los tratan como una artritis. Y yo no soy la excepción, yo los trato también como una artritis, pero con el enfoque de la medicina que yo practico, que yo hago. Quiero decirte que cuando dicen medicina biológica, no todas las clínicas son exactamente iguales. Es decir, existen distintas técnicas aplicadas. Hay 2 elementos que tienen que tener básicos una clínica de medicina biológica, o 3 elementos. El número 1, que tiene que ser un médico graduado. Número 1. Número 2, practicar la terapia neural. Y número 3, practicar la homotoxicología, que es una homeopatía moderna. Si hace esos 3 elementos y los tiene debidamente acreditados, podemos hablar de medicina biológica. Si no, sería medicina natural, medicina alternativa o cualquier otra cosa, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa, doctor, ya me va a continuar explicando, pero tenemos en la línea a doña Angélica desde San Bartolo. Doña Angélica, bienvenida, adelante con su interrogante. Yo quería preguntarle al doctor si una paciente que es diagnosticada con bipolar, ¿podría tratarla él? Diagnosticada como bipolar. Sí. Diagnosticada como bipolar, doctor. No, señora. Fíjese que ese ya es un tratamiento muy específico de la parte mental, ¿verdad? Yo lo que quería hacerle llevar a la comprensión de lo que hacemos es de que el paciente en sus enfermedades debe de ser visto en una forma integral. Exacto. Integral, es decir, cómo está la relación de su mente, de su parte espiritual y la parte de su cuerpo. Ahora, ya la bipolar, la esquizofrenia, enfermedades de ese tipo ya son enfermedades más de tipo psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, las enfermedades psiquiátricas como tal, lamentablemente sí no las tratamos en la clínica, ¿verdad? Tenemos otra llamadita, doctor, nos sintoniza doña Marielos desde Santa Ana. Adelante, doña Marielos, bienvenida. Hola. Gracias, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle al doctor, que yo tengo ya años de padecer de un dolor en la cervical. Padezco de dolores, rigidez, siempre me dicen que es tensional, tomo para eso, y la verdad es que paso siempre con vértigo. Bueno, ¿qué me podría decir? Gracias. Sí, cómo no. Mire, lo que sucede es que hay que revisar muy bien ese problema de las cervicales, ¿verdad? A veces hay una contracción de los músculos de esta zona que nos hacen de que la curvatura normal de la región cervical se ponga recta.
y eso produce dolor. Eso se llama rectificación. Eso puede producir dolor, puede producir compresión, puede dar esos problemas que está mencionando relacionados con el vértigo por la deficiencia circulatoria de la cabeza. En fin, puede dar muchas manifestaciones. Hay que también distinguir si no existen otro tipo de enfermedades que se pueden asociar a esa rigidez. Eso es lo que investigamos en la clínica. Por ejemplo, puede ser una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por eso, por una rigidez en el cuello, una dificultad de movimiento, y entonces eso va dando problemas a nivel de toda la columna. Claro. Pero las manifestaciones iniciales son acá. Podemos ver que puede ser una secundario a enfermedades infecciosas que han dado en otra parte. Tenemos que distinguir cuál es el problema exactamente. Entonces, a veces una radiografía simple de las cervicales nos puede ayudar bastante para poderle ayudar. Efectivamente, cuando estábamos hablando de lo que hacemos en nuestra clínica, ya habíamos definido que era la medicina biológica, quiénes la practican. Ahora, la clínica específicamente mía, he desarrollado mucho el tema del tratamiento del dolor. Tenemos sistemas de láser de alta intensidad y terapia neural y otros elementos orientados precisamente a desinflamar y quitar el dolor, ¿verdad? Asociados con otros tratamientos que tenemos que ver de origen cuál es el problema que la señora tiene. Claro. Doctor, tenemos otra llamadita, nos sintoniza don Juan Pablo desde Usulután. Juan Pablo, bienvenido, adelante. Hola, buenos días, Juan Pablo. Buenos días. Adelante con su interrogante. Buenos días. Buenos Bienvenido. días, sí. He estado escuchando allí la entrevista que tiene con el doctor y me parece bastante interesante todo lo que él está hablando, está diciendo, ¿verdad? Entonces le oí hablar de la enfermedad de artrosis. Yo estoy padeciendo de esa enfermedad y lo que me han dicho los médicos que solo me toca operación. Entonces, que solo le toca operación. Quisiera saber si se puede tratar esa enfermedad a través de esa clase de medicinas que él está hablando. Bien, doctor. Sí, efectivamente. Ese tipo de las enfermedades degenerativas que yo te comentaba que tratamos en la clínica. Claro. Las enfermedades degenerativas. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es un desgaste que hay entre el hueso distal con el hueso proximal. Hay un cartílago en medio con un líquido que nos permite que se deslicen suavemente. Estas articulaciones se deslizan suavemente. ¿Y eso puede ser a nivel de hombro también? Puede ser en hombro también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un desgaste del cartílago de un hueso con el cartílago del otro, eso comienza a tronar, desgastarse, a comprimirse y a dar dolor, ¿verdad? ¿Y esas enfermedades degenerativas también pueden ser ocasionadas por un nivel de estrés? Sí, pueden ser ocasionadas por un nivel de estrés, pero generalmente hay otros factores o elementos físicos que contribuyen. Por ejemplo, una persona que ha tenido mucho desgaste a través de hacer muchas sentadillas, pasar mucho tiempo de pie. La mujer en su periodo ya menopáusico, desgraciadamente, le pegan un montón de cosas y esa no es la excepción. También los problemas de artrosis. Entonces, futbolistas, personas que han tenido mucho ejercicio de impacto, les da el problema de artrosis. En ese caso, don Juan Pablo continúa en línea y me dicen en producción que necesita saber a dónde está ubicada su clínica para poderse poner en contacto con ustedes o algún número de teléfono para poder someterse a ese tratamiento. ¿Cómo no? Le voy a dar los teléfonos que son el 22 45 0508 o el 22 45 0509. Estamos aquí cerca de Galerías Escalón, entre Galerías Escalón y la Fuente Beethoven sobre la primera calle Poniente. Pero para terminar de contestarle, sí, efectivamente, ese es una de las áreas en las que más trabajamos, que es en la regeneración precisamente de las articulaciones. Entonces, a través de las células madres. A través de las células madres, o si el tratamiento de células madres es un tratamiento que les pareciera muy caro, pues podemos utilizar otras alternativas de tratamiento como el plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Podemos utilizar, que es parte de la regeneración también, o podemos usar algunos equipos de bioresonancia, de láser, en fin, o integrar todo. Muchas veces lo que hacemos es integrar todo cuando el paciente ya está muy lesionado y precisamente como el señor don Pablo, que ya lo mandaron para cirugía. Claro. Cuando están hablando de cirugía, lo que están hablando es de ponerle una prótesis, o sea, quitarle su rodillita y ponerle una rodillita prótesis, o sea, una mecánica. Metálica, ¿verdad? Eso no es malo, y es decir, hay veces que es necesario. Es
Es decir, yo lo tengo que revisar eso con las radiografías. Pero hay que agotar los recursos necesarios. Exactamente. Yo en lo particular, si fueran mis rodillas, yo agoto todo lo posible por mantener su rodilla natural. Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso que tú dices es una palabra muy buena. Hay que agotar todos los recursos médicos antes de llegar a los quirúrgicos. Exacto. Ahora, retomando el tema de la chikungunya, nos comentaban nuestros amigos a través de las redes sociales, nos hacían la siguiente pregunta. ¿Qué podría, dice la señora, tomar después de la chikungunya o qué tratamiento me sugiere alternar con la medicina biológica y también con la medicina química? Mire, fíjese que a mí en lo particular no me gusta mucho dar una receta hacia el aire, porque son miles de personas, aquí en el programa de ustedes están visto que son cientos de miles de personas y me pueden después malinterpretar que el doctor hay que hacer un diagnóstico dijo, ahí. Sí, ese es el problema, ¿verdad? Yo no le puedo decir a alguien, tome tal medicamento. Cosa. Si la persona que llamó, con todo gusto, llámeme a la clínica, ahí están los teléfonos y personalmente podemos platicar. Si no gusta llegar a la consulta, podemos platicar y yo específicamente a la persona le puedo dar un tratamiento telefónico. Ahora, porque solo quiero terminar, porque sí, la claro. cosa no es tan simple como tómese un medicamento, porque entonces caemos en lo mismo que se cae muchas veces en la medicina tradicional. Que es de la que, automedicación. imagínate, salen unos anuncios que sale alguien trabado y tómese tal medicina. No importa por qué, pero tómese tal medicina. Sale alguien con un dolor en las piernas y póngase tal cosa. Yo te digo, eso no es malo, pero la realidad es que no puedo ver la medicina de esa manera. Tengo que hablar con la persona, ver la edad que tiene, qué es lo que está haciendo, hace cuánto fue el problema, cómo lo tiene. Puede ser que la persona ya necesite un tratamiento sumamente enérgico, que le tenga que poner láser, que le tenga que poner bioresonancia, que le tenga que poner cierto tipo de crema, cierto tipo de medicamentos inyectados. Para determinar un diagnóstico más específico. Porque ese dolor que tiene en la articulación con esa inflamación le está haciendo daño en la articulación y puede llegar a una artrosis en esa articulación. Es una artritis la que tiene. Es una artritis post-chikungunya. Tenemos a alguien en línea también, tenemos a Luis García. Bienvenido, Luis, adelante con su interrogante. Hola, Luis. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Estoy escuchando el programa que tienen ahí, muy interesante. Claro, adelante con su interrogante. Quería hacerle una consulta al doctor. Fíjese, doctor, yo desde hace algún tiempo padezco de un dolor en el cuello. Sí, lo escucho. Sí. Ese dolor me llega periódicamente, se me va y vuelve, y así lo mantengo. ¿Desde hace cuánto aproximadamente tiene ese dolor? ¿Hay algún tratamiento? Porque, ¿cómo? ¿Desde hace cuánto aproximadamente tiene usted ese dolor en el cuello, caballero, y no se le quita? Sí, ese dolor lo tengo aproximadamente desde hace 10 años. Desde hace 10 años. Sí, fíjese que yo le recomendaría pues que Es examinarlo. no es permanente. Sí, yo le recomendaría claro. que hay que examinarlo, porque puede ser costumbres, puede ser posiciones de dormir, puede ser algún tipo de ejercicio que usted ha hecho en ese día o movimientos que usted ha hecho que le pueden ocasionar, puede ser que le pegue algún tipo de aire durante la noche en la zona de su cabeza, en fin, hay que ver, ¿verdad? Sin 10 años, pero también hay que examinar, porque hay cambios. Quería hacerle una aclaración. ¿Sí? Sí. Diga. Sí, yo tengo 40 años, tengo de correr 1 hora y hacer otro tipo de ejercicio. ¿Podría esto estar incidiendo en esos dolores, doctor? Sí, Yo podría. hago ejercicio siempre. Sí, No podría. creo que el ejercicio me haya traído eso. Podría ser, ¿verdad? Hay que revisarlo. Yo en este tipo de programas quisiera decirle, pues, concretamente no le puedo dar a él una receta, porque tengo que ver un montón de antecedentes. Hay veces que la columna, en cualquier parte, a cualquier altura, está sufriendo cambios que son crónicos, de desgaste, de artritis, van crecimientos de huesitos que se llaman osteofitos, van movimientos de la vértebra que se llaman listesis. Entonces tenemos que ir viendo todo eso. Hay veces que hay dolores que por la cronicidad no son permanentes, sino que son a consecuencia de hacer algo.
Exacto, ¿verdad? exacto. El señor dice, yo hago ejercicio. Pues sí, pero probablemente un día hace un tipo de ejercicio que le puede molestar su columna. Claro, y el tipo de movimiento también Algún puede tipo estar de movimiento. incidiendo. Entonces tenemos que verlo muy concretamente a él, cuál es su problema. En 10 años probablemente no es algo grave, sino que es algo muscular que le está dando algún tipo de contractura en la zona. Doctor, hablando específicamente de los tratamientos que ustedes practican a través de la medicina biológica, a través justamente de esta clínica integral de medicina biológica, ¿qué nos puede decir acerca de la preparación especial que hay por parte de ustedes hacia los pacientes para que se sometan a este tratamiento? ¿Hay realmente una preparación especial para ser sometidos a ese tipo de tratamiento de medicina biológica o no? Cuando dices preparación, Preparación como desintoxicar, por ejemplo, el cuerpo de algún medicamento químico que esté tomando o qué sé yo. no, interesante tu pregunta, sí, ya te la comprendo. Sí, definitivamente. Fíjate que como estábamos hablando de que hay acumulación de toxinas en el cuerpo y estas pueden ser ocasionadas por el estrés o por factores ambientales, que eso también me faltaba ampliarlo y gracias por tu pregunta, hay una serie de elementos que uno puede consumir o el medio ambiente nos puede estar contaminando que también pueden ser causa precisamente de enfermedad, ¿verdad? Esa es otra causa importante de enfermedad. Entonces lo que el paciente necesita muchas veces o en su gran mayoría de veces es primero una desintoxicación. Entonces al hacer la desintoxicación nosotros lo hacemos por distintas vías, por vía oral, con relación a los alimentos que el paciente consume, con la bioresonancia y medicamentos endovenosos o medicamentos que lo que lleven, o técnicas que lleven precisamente a sacarle y botarle todos los tóxicos. Fíjate que a veces hay muchas enfermedades que lo que son acumulación de toxinas nada más. Eso es lo que son. Por ejemplo, en la artritis hay una serie de componentes que están dando el problema de la artritis, pero un componente importantísimo es la alimentación del paciente. Claro. El paciente muchas veces no quiere entender que la alimentación es básica para que se le disminuyan los dolores. La alimentación más alcalina, la que te lleva a la alcalinidad, es sumamente importante con relación a la que te lleva a la acidez. La acidez en el cuerpo te lleva a enfermedad, a dolor. La alcalinidad te lleva a salud y te disminuye los dolores. Y el paciente muchas veces no quiere comprender esa parte y está comiendo alimentos que dan acidificación del cuerpo. Ahora tenemos a otra persona en nuestra línea telefónica. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Consulta con el doctor. Sí, sí. Es referente a un estreñimiento que padezco. Ya tengo como 8 o 9 meses. Yo defeco cada 8 o 6 días, pero lo hago a base de sal inglesa. En el Seguro Social me han dado unos medicamentos y no me han hecho efecto. Entonces quisiera oír qué me puede decir el doctor. Estreñimiento tiene, ¿verdad? Estreñimiento, sí. Sí, no, mire, el estreñimiento, en primer lugar, ahí vamos con el tema de la alimentación. Mucho líquido y mucha fibra. Eso es importantísimo. Todos debemos de tomar mucho líquido, especialmente agua, y comer mucha fibra. ¿Qué es la fibra? La fibra la tienen todos los vegetales. O sea, una ensalada, por ejemplo, fresca, las frutas, todo eso nos puede ayudar, y los vegetales medianamente sancochados, ¿verdad? O sea, hay gente que los deja muy aguados, eso no sirve. Tienen que quedar, como dicen, al dente, ¿verdad? Al dente, tronaditos. Sí, tronaditos. O a la parrilla. Eso es muy bueno para mejorar la fibra natural que nosotros estamos ingiriendo, para mejorar la defecación, y mucho líquido. Ahora, yo les recomiendo a él y a todas las personas que escuchen que no estén tomando laxantes. Los laxantes, como él dice, sal inglés y todo eso, lo que hacen es alisar por dentro el intestino. El intestino tiene unas austras, tiene una forma de tal manera que le permite ir pasando los alimentos hasta que llegan a la parte de desperdicio final, hasta el recto y el ano, ¿verdad? Son así. Pero al alisarse se queda liso el intestino y ya no puede hacer la parte mecánica para ir pasando los alimentos y las heces hasta la parte final y agrava el estreñimiento. Y porque quieras o no se vuelve perezoso, ese proceso vuelve perezoso el intestino. Vuelve perezoso y además de eso lo vuelve con un estreñimiento crónico irreversible prácticamente.
Por otra parte, también el uso constante de laxantes le pueden dar divertículos. Los divertículos son unas bolsitas que se forman internamente en la mucosa